incentivos por pronto pago. Además, difiere hasta 12 meses. Conoce más en www.dinersclub.com.es. Diners Club, unión sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar a la señora doctora Lourdes Tibán, al doctor Sebastián Mantilla y al asambleísta Homero Castañer. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, se mezcla un poco, digamos, toda la actividad política entre las elecciones, entre decisiones que van tomando los movimientos y organizaciones sociales, como también las decisiones de lo que es la Asamblea Nacional. Y hemos tenido una carta en donde se advierte con un juicio político a la fiscal y al contralor. Por otra parte, una decisión desde el Consejo Nacional Electoral de no dar paso a una auditoría, y la gente lo que pide es transparencia, pero el Consejo Nacional Electoral, al haber anunciado un conteo rápido con esos márgenes de error, generó esto de intentar posicionar a alguien en el segundo cuando en los resultados dicen que no. Ahora, ayer se han presentado 16,000 actas, se ha dicho de inconsistencias, habrá que resolverlo de alguna manera. Doctora Lourdes Tibán, usted es una dirigente que ha peleado, a la que le han perseguido, a la que le han golpeado, a la que le han hecho un montón de cosas y ha tenido el favor, ha sido candidata con el respaldo de la ciudadanía, no siempre le han elegido, pero es una dirigente que tiene un peso específico, más allá de ganar o no una elección. Usted tiene una legitimidad. Le hemos visto ayer. El análisis suyo, más allá de tener un compromiso partidista, ¿cómo resolvemos este nudo en donde hay alguien que está ganando? Doctora Tibán, bienvenida, buenos días. Creo que se nos congeló Le van a llamar, doctora Tibán, telefónicamente para mantener la imagen, pero además de escuchar el audio. Estamos teniendo problemas con el internet. No sé si es desde aquí o desde allá. Pero bueno, mientras le pedimos a la doctora Tibán que nos conteste el teléfono, quiero saludar al doctor Sebastián Mantilla. Doctor Mantilla, planteado así, le trasladaría a usted la pregunta y decirle qué está pasando con las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, que no somos capaces, incluso como sociedad, de romper estos nudos y estos problemas que tenemos. Bienvenido, Sebastián, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Sí, bueno, el país está viviendo una situación complicada, un poco delicada, y yo le diría que básicamente un poco eso reside, digamos, eso reside fundamentalmente en la actuación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y también igualmente a los líderes de las distintas organizaciones políticas. Lo que se ha dado, por ejemplo, en los últimos días, en torno, por ejemplo, a la proclamación de los resultados, y la falta, digamos, como de claridad de cuál eventualmente podría ser el candidato que pasa a la segunda vuelta, ha generado, digamos, muchas dudas, muchas sospechas, muchos cuestionamientos, que incluso el día de ayer, cuando llegó la marcha del candidato Yacu Pérez al Consejo Nacional Electoral, ya se mencionaba no solamente de irregularidades, sino de un posible y virtual fraude electoral. Entonces yo le diría que no es solamente un asunto que depende, por ejemplo, de los actores políticos o de los candidatos que pugnan por llegar a la segunda vuelta, en este caso de Yacu Pérez. Si es que el Consejo Nacional Electoral hubiera organizado este proceso electoral de manera mucho más diáfana, mucho más transparente, no estuviéramos ahorita discutiendo de esto. Usted ha hecho mención, por ejemplo, al tema del conteo rápido. Y ahí se ha dado, digamos, a conocer a la opinión pública general
de que el error fue en dar a conocer de manera prematura los resultados del conteo rápido. Ay, ayúdame con la cámara. Perdón. Sebastián, ahí estamos retomando el contacto con la doctora Tibán. Sebastián, perdón. Sí, para que concluya usted, Sebastián. Ya, con mucho gusto. Entonces, en referencia, por ejemplo, al tema del conteo rápido, no creo que el problema reside solamente en el hecho de haber anunciado de manera temprana los resultados de ese conteo rápido, sino básicamente genera muchas dudas de que después de que se hizo ese conteo rápido, no nos explicaron al país de que si lo que se obtuvo, digamos, de ese conteo rápido fue en realidad los resultados del proceso electoral del 7 de febrero, o si es que a la final los resultados, por ejemplo, que se dieron con el conteo ya propio de las actas, ese es el resultado como tal. O sea, genera mucha duda, porque no se nos ha dicho que el conteo rápido, por ejemplo, tuvo errores, que el problema fue este. Porque mire usted, no se trata de una simple encuesta. Cuando uno hace encuestas y hay algunas encuestadoras que estuvieron haciendo y dando seguimiento. Claro. Pero doctor Mantilla, Sebastián, ahí usted tiene que, claro, si anuncian y hay un empate técnico y todavía no se han recibido todas las actas, no es simple colegir de que cuando se termina, ahí es cuando se podría hacer, no había que tener un poquito más de tino en el manejo de esa información, sobre todo por la crispación que tenemos en la población y en la sociedad ecuatoriana, doctor Mantilla. Francisco, lo lógico hubiera sido o hubiese sido que los resultados del conteo rápido coincidan con los resultados del conteo real de las actas, pero eso no fue así. Y generalmente le digo que cuando se hace un conteo rápido, el conteo rápido se lo realiza justamente para eso. Se hace una muestra realmente estadística en base de modelos matemáticos y eso se utiliza generalmente para publicar una tendencia de los resultados cuando se da el proceso electoral al final de la tarde o en la noche. Así se lo ha hecho anteriormente aquí, igual se lo hace en otros países a nivel internacional. Entonces, lo que sí genera mucha duda y mucho cuestionamiento es en que resulta que esos resultados del conteo rápido no coinciden con los resultados luego del conteo que se hizo. No coinciden con el añadimos a eso. Doctor Mantilla, no coinciden con el primer anuncio. Porque cuando se concluye, sí, casi podríamos decir, porque lo que usted sí afirma es que no coinciden y no resultaría tan así, porque ya ha hecho el conteo rápido total, más la proclamación de resultados, ¿sí coinciden o no? Eso es lo que no está claro y eso es lo que no se ha evidenciado de parte del Consejo Nacional Electoral. Esa es la gran duda que genera. Permítame y entonces... genera mucho más dudas cuando... Sí, por favor. Sí, que le digo que genera muchas dudas también cuando existen también cerca de 5.146 actas que fueron declaradas con novedades, es decir, sin firma, sin conteos, sin que el conteo de esos votos haya sido, digamos, conforme a los votos que se generaron ese día. Es decir, una serie de irregularidades en cuanto se refiere a 5.140 actas, 1.2 millones de votos que corresponde a cerca del 12% de toda la votación. Entonces, no se trata de cualquier cosa. Entonces, cuando se dan ese número de novedades y cuando ese porcentaje de novedades se da en mayor medida en la provincia del Guayas, genera mucha duda y genera también ahora mucha duda. Perdóneme, ahí antes de avanzar, cristiano, al menos antes de avanzar a eso, que yo sí quiero que en la segunda ronda sea el análisis de lo que se ha planteado y se ha dicho que no se va a hacer. A la doctora Tibán, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. De su análisis, y yo le decía y le recordaba todo lo que usted representa, ¿qué hacer? Hablar de fraude, ¿usted considera de que esto es posible? Porque el fraude no sería solo para un candidato, el fraude sería de todo el proceso. Doctora Tibán, bienvenida nuevamente. El micrófono, doctor, ahora sí. ¿Allí? Sí, ahí ¿Hola? le escuchamos, sí. Bienvenida, un gusto saludarle. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Democracia. Qué gusto poder saludar desde el Cantón Salcedo. Y un saludo a los contertulios, Homero, Sebastián, y a todos quienes hacen la radio. Bueno, realmente para nosotros quienes hemos vivido estos 15 días
de no poder entender cómo con tanta ciencia, tecnología, mientras más avanza Estos los inventos procesos tecnológicos, tecnológicos, sí. no, nos encontramos con un sinnúmero de actas que no han sido bien llenadas, que lo llaman ahora actas con novedad, pero la gran novedad es que el CNE no planificó qué sucedió, qué pasó para que nos muestren un analfabetismo electoral generalizado. En ningún otro tiempo había pasado esta situación, de manera que voy a tomar la última parte que usted dijo en la introducción. Es que el fraude no es solo contra Yacu Pérez, el fraude es total a todas las elecciones del 7 de febrero. Si volvemos a contar, si queremos sanidad en esta democracia, si queremos quedar con la tranquilidad ciudadana, deberíamos abrir todas las mesas con la ayuda de los militares, policías, estudiantes, universitarios. Se podrían contar nuevamente todas las actas del país y vamos a ver que efectivamente los datos que nos muestran que el uno es primero, segundo, tercero, puede ser que sea inversa, puede ser que el tercero sea primero y el primero sea tercero. De manera que para nosotros el problema no es solo con Pachacuti, el problema es al sistema y a todos los partidos políticos que en democracia participaron el 7 de febrero. Doctor Castañer, bienvenido, buenos días, asambleísta. Usted está trabajando todavía en la asamblea. El Partido Social Cristiano ha dicho, primero no ha anunciado y ha dicho si intervienen puede ser causa de un proceso político, ¿no? De juzgamiento. Y lo otro que se lee ahí en el mensaje es se podría hablar de otras intenciones incluso al intervenir. ¿Cuál la lectura desde la legislatura? Bienvenido, buenos días, asambleísta Castañer. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a usted, Sebastián, Lourdes y a todos quienes nos siguen. Partamos de un hecho concreto que tenemos reglas del juego. Tenemos un código de la democracia, tenemos una constitución y gústenos o no nos guste, esa normativa, esa ley está en vigencia. En la primera parte que usted menciona, es clarísima la ley que ninguna autoridad podrá intervenir en un proceso electoral, aparte del Consejo Electoral, aparte del Tribunal Contencioso Electoral, que son órganos que controlan, que supervisan, que vigilan un proceso electoral. Porque si vamos a que el Contralor este rato puede interferir, que la fiscal podría intervenir, bueno, entonces también en la Asamblea intervengamos. Pongámosle un juicio político, no por este tema del fraude. Pero ahí asambleísta, ahí hay una diferencia, que lo uno puede causar una interrupción del proceso y una investigación, como tiene prevista la fiscal, no causa una interrupción del proceso, sino simplemente una investigación. Y el Contralor, una auditoría, lo que se ha hecho ya en el primero, no están causando, desde mi punto de vista, me permito hacerle esta reflexión, no están causando una interrupción del proceso ni interviniendo en el proceso. Ahora, que los resultados de esa información podrían tener consecuencias con el proceso, si es así. Eso le digo, un juicio político este rato, por ejemplo, por esa casi $500,000 que nos costó a los ecuatorianos la mala impresión de papeletas, también sería prudente. Hubo un incumplimiento de funciones, pero eso significa que este rato los consejeros, todos los que tienen que ver tienen que distraerse a responder a estas autoridades, sea asamblea, sea contralor, sea fiscalía, y dejar de darnos los resultados. Le oí a Sebastián que mencionaba sobre el conteo rápido. Yo quisiera invitarles a ustedes a que vean la intervención de Diana Tamaín. Ojo, no le estoy defendiendo. Es más, nosotros le pusimos un juicio político en enero del año pasado porque considerábamos que había incumplimiento de funciones y que los funcionarios que eran puestos por ella y con otra consejera no garantizaban el proceso electoral. Pero vean la intervención, el rato que ella da los datos del conteo rápido. Si bien es cierto, le pone a Yacu Pérez antes de Guillermo Lasso, pero habla de máximos y mínimos.
Es decir, habla de una posibilidad de un error en el conteo rápido que puede dar un máximo y un mínimo, y coinciden los datos. Y otra cosa que quiero ser claro frente a la petición de Lourdes, de que se abran las urnas. Lógicamente eso es lo que quisiéramos todos, pero eso tiene que estar justificado. Y la ley también es clara. La ley en su artículo 138 dice que se podrán abrir las urnas solo en 3 casos. 1, cuando el número de sufragantes no coincide con el número de los que están empadronados, del sufragio. Es decir, yo tengo 350 por cada mesa. Tengo 300 votos y resulta que me aparece 320 ya en el sistema. La segunda, cuando una junta receptora del voto, y eso ha pasado en todas las elecciones, no firma el presidente o el secretario, no hay un responsable, hay que abrir y chequear qué es lo que está adentro de una urna. Y la tercera, a nosotros, las organizaciones políticas, nos dan un acta, nos dan una copia de un acta cuando estamos controlando el proceso electoral. Si, por ejemplo, a Guillermo Lasso, según mi acta, dice 37 votos y en el sistema veo que le he puesto 30, muy bien, abra la urna, no coincide. Y gústenos o no nos guste, esa es la ley. Esa es la ley. Y a eso tenemos que atenernos, porque no puede ser posible que este rato se hable de fraude y no se pueda demostrar un fraude. No se pueda demostrar que ha habido un fraude generalizado, cuando lo que tenemos, por ejemplo, yo estaba viendo de las actas que se han presentado, algunas de mi provincia, de la provincia del Cañar, ya se han subsanado aquí los problemas. Y aquí donde Yacu le da 3-1 a Guillermo Lasso en la provincia del Cañar. Yeah. Lamentablemente en Guayas le da 3-1 Lasso a Yacu. Y estas actas que tenían novedades, la mayoría por el tamaño de la provincia, fueron de la provincia del Guayas. Entonces ahí, doctora Tibán, paso antes de volver a Sebastián Mantilla, a decirles cuáles son las bases que usted tiene o que el movimiento Pachacútec tienen para decir esto es un fraude total, generalizado, y que podría incluso trastocar los resultados finales. ¿Encuentra usted que deslegitimar todo el proceso es la salida? ¿Hacia dónde camina entonces este reclamo y qué se busca si no hay la posibilidad de revisar todas las actas jurídicamente hablando, doctora Tibán? Y ahí usted es abogada también. Jurídicamente hablando, el CNE ya ha dado los resultados. Pero la gran pregunta es, ¿estos resultados, esta contienda de la segunda vuelta, va a tener legitimidad? Cualquiera de los dos que llegue a ser presidente, ¿llegará con esa confianza ciudadana? Más allá de lo legal que el señor Lasso le dijo a Diana, ¿no? Más o menos dictando lo que tiene que hacer. Lastimosamente, la coyuntura política antes del 7 era una y después del 7 totalmente ha cambiado, incluso las posibilidades de apoyo de la segunda vuelta se va desvaneciendo para cualquiera de los dos, o sea, para los dos, porque no es lo mismo estar antes del 7 que después del 7. Miremos que en la coyuntura política, el señor que está prófugo desde Bélgica dice, no, yo no voy a hacer la segunda vuelta con Yacu, mi segunda vuelta es con el señor Lasso. Pasan los días, el señor Lasso se sienta, y a mí me pareció interesante que se sienten los dos, y yo en Ecuavisa esa mañana señalo que no hay ningún acuerdo, que no sea el conteo, pero ya la gente tergiversó y dijo, ya, hoy hay el acuerdo, los dos se van a apoyar y ya está resuelto la segunda vuelta. No es así. Ustedes vuelvan a ver la entrevista de Ecuavisa, yo digo, exclusivamente, punto único, el reconteo. Porque no puede haber ningún acuerdo, pues cuando decimos que están robando, que hay fraude, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos con los fraudulentos? Pues, o sea, no hay lógica para nuestra gente. Pero usted, claro. Pero queda, al día 14 de febrero, el señor Lasso manda una carta a Diana y le dice lo siguiente, más o menos, ¿no? Mi segunda vuelta tiene que ser con Arauz, para lo cual Diana tiene que proclamar resultados ya, y después de la proclamación, déjele al señor candidato Yacu Pérez que siga impugnando. Ese es el escenario drástico en el que nos encontramos. Exactamente se ha hecho eso,
Pero ¿qué pruebas tenemos? 16,000 actas que ayer acaba de entregar en el Pachacuti al CNE. Mientras tanto, la segunda vuelta va a avanzar. Mientras tanto, el reconteo puede darse en esas urnas. ¿Qué va a pasar? Supongamos que esos datos cambien. ¿Qué va a pasar? Todo esto tiene que ver con los errores tras errores que ha ido cometiendo el CNE. Yo ahí, con el permiso de los amigos que están en panel, no sé, nunca antes había visto un anticipo de votos a las 8 de la noche. Yo creo que ese es el peor error. Yo no sé si eso está en la ley, de dónde sacaron. No, decidieron porque ellos hacer el tanto... conteo rápido, ¿sí? Era una decisión de ellos. Sí, pero ese conteo rápido nos trae a la zozobra a todo el Ecuador. Pues, o sea, los que ya están en la segunda vuelta pueden estar contentos. Arauz y el señor Lazo deben estar contentos. Dice, ya estamos en la segunda vuelta, ya está resuelto. Para mí, ahí comenzó el problema. No está resuelto. Hay una inconformidad. Hemos recorrido estos días varias provincias. Bueno, son provincias en las que han ganado, ¿no? Dice, paren la corrupción. Hay gente que dice, paren la corrupción, nosotros vamos a votar nulo. Y el nulo lo que va a terminar es anulando el futuro del Ecuador. Si esa decisión tenemos que tomar, será por los errores del CNE, será por los errores políticos, pero no puede ser que nosotros campantes digamos, sí, hubo fraude, no está claro, y ahora para que no vuelva a correr vamos a hacer esto. No, vamos a luchar en la parte legal, en las instancias que nos corresponda, y no se acaba el mundo. Con estas elecciones no se acaba el mundo. No. Yo ya sufrí 10 años de correísmo. Claro. No se acaba el mundo en próximos pero justamente eso es lo que nos preocupa. Usted dice, yo ya sufrí. Un montón de gente hemos sufrido los 10 años, los 14 años de Alianza País, en donde algunos de los dirigentes de ustedes, a lo mejor si es que el señor Vargas, el señor Issa, le ayudan de alguna manera más al señor Pérez, ganaban y no hacían acuerdos con el correísmo y están donde están ahí, dicen que se acercarán más. Doctor Mantilla, estas son estas dos posiciones, esta posibilidad. Y si es que incluso desde el análisis no ayudamos a encontrar una salida, lo que dice la doctora Tibán es no hay legitimidad para quien gane estas elecciones, dispersa como está la asamblea, esto va a ser una tarea harto difícil, Sebastián. Sí, efectivamente, Francisco, yo creo que no solamente es un problema legal, sino también es un problema de legitimidad. Y creo que el problema de legitimidad es ese, justamente el hecho de que existan muchos cuestionamientos, pero son cuestionamientos del Consejo Nacional Electoral por una serie de errores, de inobservancias, de incumplimiento igualmente de la norma, tanto de la Constitución como de la misma Código de la Democracia. Y lo que ha generado justamente son esa serie de dudas. Acordémonos simplemente, por ejemplo, el hecho de no haber, por ejemplo, acatado el dictamen del contencioso electoral para permitir que entre en la contienda al candidato Álvaro Noboa y le quite votos al candidato de la derecha. No atendieron ese pedido. Pero usted da por hecho que le quitaba a uno. Sebastián, a mí me preocupa que usted da por hecho que le quitaba a uno, no dice alteraba, pero además me preocupa que usted no cumplieron para la inscripción. Así el contencioso electoral, que ha sido un instrumento mucho más grotesco que lo de las acciones del propio Consejo Nacional Electoral. Pero entonces usted nos dice, todo por más allá de la legalidad está la legitimidad, pero la legitimidad da la base de la legalidad, ¿o no, Sebastián? Así es fundamental. Mire usted, si es que tenemos el próximo presidente que salga electo, pero que salga electo de unas elecciones, de un proceso electoral altamente cuestionado, vea usted que ese presidente va a llegar con una debilidad y con una legitimidad muy pobre. Y eso lo que va a generar son problemas mucho más agudos luego que asuma el poder y cuando tenga que tomar decisiones que son decisiones fuertes en los diversos campos. El COVID ha generado y agudizado muchas crisis, la crisis social, la crisis económica, la crisis sanitaria y ahora tenemos la crisis carcelaria también. Entonces, lo que a mí sí me preocupa, como estaba mencionando anteriormente, es de que el Consejo Nacional Electoral no es que ha realizado su trabajo de manera diáfana, de manera ágil, de manera, digamos, propia y apegada a la norma. Y le digo que a mí sí me preocupa, por ejemplo, como el tema del error en la impresión de papeletas,
los problemas, por ejemplo, que han existido al no, por ejemplo, controlar las campañas electorales. Mire usted, en el caso de un candidato, se dieron el lujo de coger, por ejemplo, en la provincia de Guayas y Manabí, en fila a una cantidad de gente, pagarle $30 y decirle, me mandas la foto de tu voto. En la segunda vuelta también te doy los otros $30 y cuando llegue al poder, entonces te damos el saldo de los $1,000. Y en referencia a eso, al tema de la compra del voto, la compra de conciencias, ¿qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral? Absolutamente nada. Y no me refiero solamente a un candidato, sino a otras candidaturas que también han hecho lo mismo. Entonces, mire usted, ya no solamente en las... calificaron sin cumplir los requisitos. Claro, también eso. Pero mire usted también, y vamos a un tema que usted mencionaba anteriormente y mencionaba el asambleísta Castañer. Han emitido, por ejemplo, el Partido Social Cristiano un comunicado donde dicen que someterán a juicio político al fiscal y a la fiscal y posiblemente el contralor por un tema de interferencia. En ningún momento, por ejemplo, la actuación de la Contraloría y de la Fiscalía puede ser interpretada como interferencia, sino que son acciones de control que le faculta la Constitución, que le faculta igual el Código de la Democracia, a hacer una revisión del sistema informático. El hecho de sacar y hacer una revisión del sistema informático no impide, no obstaculiza, no paraliza el proceso electoral como tal. Y así como mencionado, por ejemplo, el señor asambleísta, el artículo 16 y del Código de la Democracia, creo que también es necesario, así como mencionaron ellos del artículo 279 con el numeral 7, mencionar lo que dice el artículo 281 del Código de la Democracia. Y me pregunto yo, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, que han habido irregularidades, que se ha cometido presuntamente fraude electoral y donde, digamos, las autoridades tanto del contencioso electoral como del Consejo Nacional Electoral se hacen de la vista gorda y dicen aquí no pasa nada, olvídense de lo que ha pasado, vamos nomás a la segunda vuelta, que estos son los dos candidatos? ¿Qué pasa con el derecho ciudadano, el derecho político ciudadano de elegir libremente? Claro, pero ahí y entonces... en el artículo 281... Pero mire, claro, Sebastián, ahí hay un marco 281, que nos toca actuar porque tenemos que demostrar el fraude y ese fue un criterio, fíjese usted, de que coincide también el correísmo, ¿no? No quieren el conteo cuando la mayor parte de gente diría vamos por el conteo. Pero antes de ir a eso, yo quisiera preguntarle al asambleísta Castañer, ¿es una decisión de los candidatos o es una decisión de la autoridad? ¿Puede resolver un candidato y decir, sí, vamos, en ese acuerdo que la doctora Tibán decía, aquí el único acuerdo que puede haber, y es verdad, ella decía eso en Ecuavisa, el único acuerdo que puede haber es ir a contar los votos. Pero eso no es un acuerdo entre los candidatos, esa es una decisión por ley del Consejo Nacional Electoral y que puede ser apelada en virtud de la aplicación de la ley. Pero Sebastián nos dice, oigan, la legitimidad tiene también un peso, asambleísta Castañer. Empiezo por la parte final. El tema de la legitimidad no es solo cuando me conviene a mí o porque yo paso a la segunda vuelta, entonces es legítimo. No, la legitimidad es lo que decidió el pueblo ecuatoriano. Y si es que se está en contra de eso, hay que demostrar por qué se está en contra de eso y se tiene que demostrar en este caso con lo que manda la ley. Es decir, a mí me robaron los votos porque tantas actas consta lo diferente que está subido en el sistema del Consejo Electoral. Y para eso no solo está el Consejo Electoral, para eso también hay observadores internacionales. Y si bien es cierto, hubo un acuerdo, hubo una conversación en el Consejo Electoral entre Guillermo Lasso, Yacu Pérez, los consejeros, la prensa, lo vimos miles de ecuatorianos por televisión. Dentro de esa conversación, ese acuerdo al que se llegó, que entiendo yo fue de buena fe para tratar de transparentar, tenía una palabrita a la cual Guillermo Lasso se refería siempre, que decía de acuerdo a la ley. No podían reunirse dos candidatos y tomar decisiones y decirle al Consejo Electoral qué es lo que tiene que hacer. Y las otras organizaciones políticas y los otros 14 candidatos
Entonces ellos no tenían derecho a conocer cuando se abran las urnas. Quizá le dicen, no estaban en votos. disputa, no estaban en disputa el segundo puesto, o como dice la doctora Tibán, ¿qué tal si del reconteo resulta que el primero pasa a tercero? Mire, para eso, repito, hay que demostrar, si no, imagínese el precedente que dejaríamos. Si a mí no me gusta el resultado de una elección a futuro, abran todas las urnas. Abran todas las urnas, contrátese coliseos, gente, y vamos al... No, hay que demostrar por qué necesito abrir yo una urna. Hay provincias en donde esas actas en las que se refiere Lourdes ya han sido analizadas, ya han sido abiertas, ya han sido hechos los recuentos en cada una, porque han sido actas con novedad, porque son actas de diferentes provincias en donde ya han sido hecho el escrutinio público en la Junta Provincial Electoral. Ahí están juntas de Azuay, juntas de Cañar, están actas de Cañar, de Azuay, de Loja, del Oriente, de diferentes provincias, en donde ya se ha hecho ese recuento. E incluso en la provincia del Guayas también ya se ha hecho ese recuento, se ha abierto esa urna. A ver, no hay responsables, hay que hacer ese recuento. Pero más allá de eso, este recurso de objeción que ha presentado Pachacútec, que está en su derecho, tiene que ser analizado por el Consejo Electoral, tiene que tomarse una decisión y tiene que ver si ese recurso se da paso, o si no, hay el Tribunal Contencioso Electoral, que entre comillas le digo, para mí no debería existir. Ahí debería existir ya una reforma, un cambio en la Constitución. No puede haber dos organismos que controlen lo mismo y que hagan lo mismo y que decidan. Y que hagan tan mal. Cuando entran en pugnas, sí. Pero lo importante este rato es darle un camino para que en todo su derecho el movimiento Pachacútec pueda quedarse tranquilo, sus electores puedan quedarse tranquilos. Y entonces ahí le voy a paso a algo muy importante, Francisco, sí, para terminar esta partecita, que dice algo muy importante: humildad en la victoria y dignidad en la derrota. Y les voy entonces a plantear a los tres señalarnos un camino desde la reflexión, desde el liderazgo, desde la opinión pública. Doctora Tibán, entonces, Lourdes, el camino es para ustedes solo reconteo, no hay ninguna otra salida, y algo que usted ha dicho, no se acaba el mundo si ganan los correístas. Sí, pero se complica el país. Y resulta un poco así como que suena a chantaje: no cuenten con nosotros vamos a dejarles, ya van a ver lo que les viene. No, ahora van a ver ustedes. ¿No les resulta un poco de chantaje, doctora Tibán? No es chantaje, es la realidad que vive el país. Es un país totalmente dividido entre el correísmo y no correísmo. Hay mucha gente que dice, ya no hablen de Correa, pero es que esa es la realidad, pues. Estos 14 años que hemos vivido, los que hemos estado en la política presentes, sabemos lo que pasó. Pero aquí no va a terminar. Pues supongamos que en abril gane Lasso. ¿Y cuál es la solución? ¿Creen que va a poder gobernar? ¿Creen, más allá de las vacunas, más allá de la crisis económica, de todo eso? Este tufo de fraude que deja no es tan fácil para el nuevo gobierno decir que todo se resuelve en las urnas y ya está. No, yo por eso digo, una cosa era antes del 7 de febrero y otra ha pasado en estos 15 días, lo cual cambió el panorama político totalmente, y no es una amenaza. No es una amenaza. La gente que votó por Yacu Pérez, que no estaba en las encuestas, que ninguna encuesta le dijo que la segunda vuelta podría ser con Yacu, pero la gente que votó por Yacu Pérez, sí, es ese voto ese voto de que no querían ni a Arauz ni a Lasso, es el voto intermedio. Y ahora, ¿cómo le decimos a ellos? ¿Saben qué? Vayan y voten. El voto no es, primero que el voto no es endosable. Yeah. Y aunque nosotros no hablemos, la gente ya decidió por quién votar y punto. No nos hagamos líos de que por quién van a votar, qué van a hacer. De pronto habrá un pronunciamiento político, sí, tanto del Pachacuti como de la CONAIE va a haber un pronunciamiento político,
Pero a estas alturas, al igual que pasó el lunes 8 de febrero, sin que hable el señor Lasso, sin que hable el señor Herba, sin que hable nadie, los votantes dijeron, mi voto es por Yacu, y no esperaron una decisión de los líderes. Toda esa gente, yo tengo nombres, números de toda la gente, coordinadores del sur de Quito, del Guayas, de todo lado que trabajaron por el señor Lasso, todo el mundo diciendo, oiga, tenemos las sedes, vamos a poner aquí, vamos a trabajar por Yacu, y no esperaron la decisión del señor Lasso. Tomaron una decisión directa de apoyar en virtud de una, en virtud de una este sábado, lo mismo pasa cuando doctora, es que es en virtud de lo que habían dado a conocer en el Consejo antes, no de los resultados proclamados. Lo mismo pasa con los resultados proclamados. Hay gente que al domingo por la mañana en las redes sociales dice, bueno, yo votaré por tal persona, y el otro dice, mi voto no es endosable, yo votaré nulo. Entonces, la gente va tomando la decisión inmediata sin que los líderes estemos diciendo, voten así o voten allá, porque la sociedad, gracias a las redes sociales, antes creo que no había redes sociales, o sea, no había esta incidencia que te ponen las redes sociales. Ni bien se reúnen nuestros compañeros con los líderes políticos, ya están en fotos. Claro. Ya tenemos las conclusiones. Lo que no sabemos es qué es lo que hablaron, pero las imágenes dice todo. Entonces, para mí, llegará abril, se posesionará el nuevo gobierno y nosotros continuaremos como siempre hemos continuado, estando en las funciones de legisladora o no estando. Mi camino ha sido siempre la lucha social. Y ahí estamos, pues incluso yo he dejado la curul legislativa para ir a estar en las calles, sí. y eso no va a cambiar ni con Arauz, ni con Lasso, ni con Yacu. Así fuera Yacu, presidente. Si hay una medida equívoca con el pueblo ecuatoriano, si se topa el bolsillo de los ecuatorianos, una movilización se va a dar. Entonces, no, para mí no se acaba el mundo en estas elecciones. No se acaba el mundo, dice Lourdes Tibán, doctor Mantilla. Sí, pero hay que resolver este nudo, esta cosa y hay que resolverlo democráticamente. ¿Usted diría entonces va por el reconteo, pasa por eso, más allá de que si eso no es posible, usted diría sí, ya sabemos todo lo que ha pasado en el Consejo, ¿qué hacemos? ¿Les acribillamos a los del Consejo, a los del Tribunal Contencioso? ¿Le traemos, como usted sugiere, a Álvaro Noboa, a lo mejor para que él sea el que gane? ¿Qué hacemos, doctor Mantilla? Gracias, Francisco. Yo insistiría en algo, Francisco. Es cierto, como dice Lourdes, de que no es que se acabe el mundo si es que gana el uno o el otro, pero yo creo que es fundamental que exista de parte del Consejo Nacional Electoral total transparencia y apertura en cuanto se refiere al tema del conteo de los votos. Aquí se ve básicamente una especie como de opacidad, de una clara intención de ocultar información. ¿Por qué se quiere ocultar la información? ¿Por qué de alguna manera no se quiere permitir, por ejemplo, que la Fiscalía y la Contraloría puedan supervisar el sistema informático para ver si hay irregularidades o no? El asambleísta Castañeda ha mencionado de que frente a las actas que fueron declaradas como, digamos, con novedades, que son 5.146 actas con novedades que representan cerca de 1.2 millones de votos. Han sido resueltas en las provincias. Dice que ha sido resueltas y se ha dado cuenta, digamos, se ha procedido con el tema del reconteo. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde están entonces las actas del reconteo, con las actas igualmente que tuvieron novedades y error, y por qué no se publican y se hacen transparentes a través del Internet? ¿Por qué no se permite, por ejemplo, que la Fiscalía y la Contraloría puedan llegar, digamos, a ese sistema informático, a esa información, y pueda verificar, por ejemplo, las actas que tuvieron con novedades y cuál es el resultado de la nueva acta de recuento? Pero frente a esa, por ejemplo, posibilidad... ¿No encuentra usted, doctor Mantilla, encuentra usted ahí otras intenciones en el... no pasa nada, vamos a seguir, y los otros sí, aquí hay opacidad, esto no importa, vamos nomás, sigamos así, no se acaba el mundo, dice la doctora Tibán. No, es que aquí sí se acaba el mundo, Francisco. El problema es de que no podemos simplemente dejar pasar las cosas, porque el rato que tengamos un gobierno que es elegido de un proceso viciado, poco transparente, opaco,
va a ver usted que realmente eso va a generar después una serie de, digamos, de insatisfacción ciudadana y va a decir, bueno, claro, si este presidente fue elegido producto de un fraude. Entonces, Ya. frente a esos comentarios y esas situaciones y Hay ese que darle malestar una que existe, respuesta más no clara. creo de solamente de los analistas, o una respuesta de mayor apertura y transparencia, que se verifiquen entonces el Ya. sistema informático, que se transparente esa información. Eso es lo que pide el país. Y a Ya. mí sí me preocupa que frente, por ejemplo, a esta situación que se está se esté dando, haya, digamos, la confluencia de ciertos actores políticos que quieran impedir y amenazar, por ejemplo, la acción de la Fiscalía y la Contraloría. Creo que igual, así como el comunicado del Partido Social Cristiano menciona, por ejemplo, de que se quiere interferir. Aquí no hay ninguna interferencia, aquí es una intención de transparentar, digamos, el proceso electoral. Y digo yo, si es que eventualmente hay un fraude, ¿quién defiende los derechos de la ciudadanía? Aquí Claro. simplemente es de que ciertos actores políticos y los actores políticos representados en el Consejo Nacional Electoral y en el contencioso electoral que está tomado hasta cierto punto por ciertos partidos, tanto el uno como el otro, actúan en función de los intereses de los partidos. Ve usted, por ejemplo, la votación del consejero Cabrera, la votación, por ejemplo, del señor Pita. Es realmente preocupante que busquen cualquier tipo de justificativo y ahí sí recurran a ciertos artículos de la ley, del Código de la Democracia, para tratar de decir, ¿saben qué? Aquí no ha pasado nada. Aquí estos son los dos finalistas, concentrémonos en la segunda vuelta electoral y aquí acabó todo. Así Entonces es que no ahí se preocupen, se me fue aquí no el ha pasado tiempo, nada, todo está muy Sebastián. bien. Entonces ahí, asambleísta Castañer, hay que buscar una salida que pueda, no sé si calmar. Lourdes ha dejado claro de que quien sea el que gobierne el país con todas las dificultades que tiene, en el caso de ella, por lo menos, como dice, siempre estará en la lucha, lo cual ha sido reconocido, de Lourdes siempre ha sido reconocido. Pero los acuerdos democráticos, la posibilidad de tener un país en donde la democracia se asiente, se aleja más. Y claro, ahí lo que Lourdes dice, no se acaba el mundo, sí, pero se vuelve tan conflictivo que uno no da ganas ni de despertarse, asambleísta Castañer. Bueno, el panorama no es de lo mejor, el panorama es duro, nos hemos levantado horrorizados en el país con lo que ha sucedido, sigue los enfrentamientos, el odio, sigue esos discursos de ni sueñen que les vamos a apoyar, ni sueñen que vamos. Bueno, démosle chance a la posibilidad de que sí se puede llegar a consensos, de que sí se puede llegar a un Ecuador de unidad, de encuentro, porque si vamos a eso, entonces apaguemos las luces y dejemos el caos y la anarquía que impera en el país. Todas las organizaciones políticas frente al tema de transparencia que mencionaba Sebastián, todas, absolutamente todas, tenemos una clave y podemos acceder a la nube donde están todas las actas hasta de la última parroquia del país, del último recinto, del último cantón, de todas las provincias. Es decir, esa información es transparente, tanto las actas que fueron inicialmente subidas como las actas del recuento, las actas que tuvieron novedades y que ya quedaron en firme. Y si es que hay alguna motivación, bueno, hay estos recursos que tienen que ser resueltos por la evacuados. Autoridad. Pero así es. No, usted no encuentra un espacio, Homero, no encuentra un espacio para el reconteo y así a lo mejor se calman, o usted dice, por más que se haga el recuento y todo esto ya está, no va a haber esa paz que podríamos anhelar. ¿Eso pensaría usted? Mire, si usted me pregunta a mí, no como asambleísta, no como me pregunta como ciudadano, ¿está de acuerdo con el recuento? Claro que estoy de acuerdo. Si es posible este momento, cojan en la avenida de los Chiris y pongan todas las urnas y abran y empiecen a hacer el recuento y que la ciudadanía se acerque a ver. Pero eso no es posible. Eso no permite la ley. Tiene que ser justificada una apertura de una urna para que se puedan seguir todos los procesos que manda el Consejo Electoral. Y yo sí quiero ser claro en algo, Francisco y amigos que nos siguen. Este momento voy a tomar una frase que se dio con la caída de Bucarán, que decía, nadie se baja de la camioneta. Aquí que asuman
posiciones y definiciones la gente. No hay esa cruzada de brazos y allá, perdónenme la palabra, que se jode el país. No, no, no. Aquí hay que asumir definiciones frente a lo que se viene. Hay que asumir consensos, hay que asumir un mínimo de una agenda. ¿Sí? Y hay que reconocer que el país quiso que este Rato Lazo esté en segunda vuelta. Y si la gente no está de acuerdo o piensan que son perjudicados, demuestren por qué esos 33,000 votos de diferencia no son los que se muestran en el Consejo Electoral. Pensemos en función del país. Yo les quiero agradecer a los tres. De Herbas, de Arauz, en función del país. Yo les quiero agradecer. Fíjese cómo se puede conversar y ustedes han reflexionado públicamente lo que pasa, lo que aspiran que pase. Doctora Lourdes Tibán, muchísimas gracias. Doctor Sebastián Mantilla y al asambleísta Homero Castañer, al economista Castañer. Homero, Lourdes, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí? Con esto vamos a un corte y regresamos ya sobre el tema de las vacunas, el tema económico y avanzamos. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece